Vamos a hablar de una palabra que quiero que me le ponga atención y es el tema que vamos a desarrollar. Te quieren comprar tu herencia. Voy a pedir para que se nos quede que la repitamos todos. Voy a pedir que todos pronunciemos esta frase. Te quieren comprar tu herencia. Una vez más. Te quieren comprar tu herencia. Bien, espero que ponga toda la atención porque acá vamos a encontrar mucho consejo de parte del Señor. En primer lugar, para que podamos extraer lo que Dios tiene para nosotros acá, siempre es necesario que nos remontemos a los orígenes de las cosas. Por ejemplo, las tierras que los israelitas habían recibido en Canaán eran las tierras que se denominaban como la herencia de Dios. Estas herencias, ¿verdad? La cual, de acuerdo a Levítico 25, 23 en adelante, no se podían vender por ningún precio, ni se podían cambiar. Era una herencia prácticamente patriarcal o ancestral. Era una herencia que, se lo explico de esta manera, que de acuerdo a Levítico no se podía vender por el hecho de que las tierras no eran para venderlas, sino que el que la poseía en el tiempo que estaba vivo tenía que preservarla para sus hijos y luego esos hijos tenían que preservarla para los hijos de ellos y sucesivamente. Esa era las reglas y la ley que estaba establecido. Por tanto, decíamos que no se podía vender por siempre. A nadie se le podía vender por siempre porque era un patrimonio patriarcal, familiar, por siempre. Ahora, esto siempre era cumplido, por supuesto, hermanos, por las personas que cumplían o que se apegaban a la palabra. Acuérdese que aunque hayan leyes que nos rijan, siempre hay personas que se apegan a esas leyes, pero también nadie discute que hay personas que no se apegan a esa ley. En el caso acá, Nabot, para mencionar ya los versículos que leíamos, tenía este terreno. Por ejemplo, al tener Nabot este terreno, era un terreno, diríamos, grande. No era un terreno pequeño, era una herencia ancestral que a saber desde cuándo, bueno, desde el tiempo que Josué repartió las tierras por herencia, es un hecho que desde ese tiempo, pues estas tierras vienen de pariente en pariente y sucesivamente. Pero lo que también quiero destacar es que esta tierra o esta viña que se le denomina acá de Nabot no era un pequeño terreno. Y no era un pequeño terreno porque a las viñas le llamaban parcelas grandes, terrenos amplios. Y a los terrenos pequeños se les llamaba viñeros. En este caso, lo que leemos acá es que era una viña, entonces era un terreno grande. En este sentido, Nabot tenía este terreno bien cultivado.
era, diríamos, un agricultor que en primer lugar cuidaba de aquello que se le había dado y que por siglos o por décadas había llegado él ahora a ser el mayordomo de esta herencia. Era destacado, el lugar probablemente era tierra tal vez no buena, pero dado el cuidado que se le había dado, en este caso Nabot, pues la había hecho atractiva. La viña, en este caso, estaba cultivado de uvas. Las uvas eran diríamos, las frutas o los rubros que eran muy apetecidos en las dietas y en todos los ámbitos de la sociedad judía. Las uvas las ocupaban para los vinos y sucesivamente. Acab, el rey que mencionamos acá en la lectura, estaba enamorado de esta viña de Nabot. La gran pregunta es, ¿por qué Acab estaba enamorado o interesadísimo en la viña de Nabot? No olvidemos que en esta ciudad de Jezreel, ahí estaba una de las mansiones de Acab, el rey. Y a continuación era donde estaba esta viña de Nabot. Y claro que Acab veía constantemente la belleza de todos los cultivos que habían en esta viña. Y por supuesto entró en codicia y se interesó en la viña. Y luego, de acuerdo a lo que leíamos acá, vemos que, bueno, Acab no se quedó con el deseo admirando la viña de Nabot, sino que más bien Acab abordó a Nabot, a su vecino, al dueño de la viña, y bueno, y le hizo una oferta. Los versículos, el 2 que leíamos en esta escritura, lo que leíamos ahí es que le dice Acab a Nabot, le dice: estoy interesado en tu viña. Tu viña me impacta, tu viña la quiero obtener para hacer un huerto. Y claro que, bueno, era viable, pero nos podemos preguntar por qué el rey, siendo el rey, y dado que en estos tiempos el rey era la ley, no habían contrapesos, ¿por qué Acab pide permiso o quiere hacer un negocio con Nabot de esta manera? Te doy una mejor tierra o una mejor viña, le está diciendo Acab, por la tuya, o me la vendes por el precio que tú digas. Lo que tú digas yo te doy. El punto es que los reyes, aun cuando este rey era un rey pagano, no dejaba de saber que nadie podía arrebatarle la propiedad a nadie, por el hecho que estas propiedades eran las herencias patriarcales, eran las herencias familiares, y que ya estaba establecido. Algo de eso fue lo que permitió que Acab no tomara por la fuerza la viña, sino que buscara una negociación con su dueño. Y por eso es que le dice: te doy una mejor o te la compro. Pero la respuesta de Nabot, hermanos, Nabot en este caso
se plantó y rechazó lo que había sido aquella oferta de la viña. Le dijo, por eso repetíamos el versículo número 3, cuando le dijo Nabot, respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé mi herencia, la herencia de mis padres. Guárdeme Jehová. En este caso es realmente, hermanos, una rotunda negación a la oferta que le ha hecho nada menos el rey. Y aparte de la oferta, quien estaba interesado en esto era el rey, que luego que podía hacer cualquier persona que nada más era un simple ciudadano y no una persona influyente como los que estaban en las cortes del rey, lo menos o lo rápido que podía hacer era: aquí está, señor, usted es el rey, aquí está. Usted es el que tiene el poder y el dominio. ¿Cómo me voy a negar yo para darle o venderle mi viña? Pero lo que vemos acá es un rotundo no a la oferta. Ahora, hermanos, en este sentido general, más adelante de esos versículos que dejamos de leer, lo que vemos es que Acab se sintió prácticamente triste por la respuesta de Nabot. Y Acab se fue entristecido al palacio. Y no quiero detenerme mucho en esto, sino que quiero resumirlo diciéndoles que cuando Jezabel, su mujer, vio que estaba denudado, que estaba triste el rey, le dijo: tú eres el rey, y si te estás interesado en esa viña, de todos modos la vas a obtener. Y lo que sucedió fue que le hicieron, hermanos, prácticamente una trampa, le hicieron una situación de falsos testimonios a Nabot, que había sido blasfemo contra Dios. Y el punto es que aun cuando Nabot pudo haberse retractado, dado de que, de acuerdo a lo que lo habían acusado, Nabot iba a morir, lo iban a ejecutar. Pero aún con todo lo que sería la misma muerte que se daría en la vida de Nabot, Nabot siguió plantado. Nabot siguió firme. Nabot, hermanos, prefirió que lo mataran a él y a sus hijos, porque no solo lo mataron a él. En el segundo libro de Reyes 9, 25 al 26, ahí se menciona cuando Jehú iba a ejecutar el juicio de Dios contra estos perversos reyes. Se menciona lo que había hecho Acab o Jezabel, matando a Nabot y también a sus hijos, hermanos, en aras de adquirir la propiedad que estaban interesados. Pero es interesante, que a mí me llama la atención, es que Nabot prefirió que lo mataran a él y a sus hijos, pero no cedió aún cuando era el rey el que era el ofertante. No cedió, hermanos. En este caso lo que vamos a ir viendo es que de esta manera, hermanos, actúan los que tienen claro que lo que Dios les ha dado no es negociable. Esta es una manera que se identifican aquellas personas
que, vamos a ver, tienen claro que las cosas de Dios son innegociables, que lo que Dios nos ha otorgado es algo que no tiene ni se le puede poner precio, porque es, insisto, innegociable. Por ejemplo, la viña de Nabot, vamos a ver ya en el caso puramente aplicable para nosotros, ¿qué significa la viña de Nabot para nosotros? La viña de Nabot, hermanos, en este caso representa para todo lo que es el campo de la iglesia, representa la salvación. Eso puede como ejemplificarse lo que es la viña de Nabot, lo que es la salvación que Dios nos ha dado. Es decir, la salvación que Dios nos ha dado es la herencia más grande para nosotros, ¿verdad? La salvación que Dios nos ha dado es el tesoro, hermanos, más preciado. Es lo que no se puede, no tiene precio. Es decir, por el hecho de que no tiene precio, fue la razón por la cual nuestro amado Salvador Jesucristo pagó el precio que nosotros no podíamos pagar en la cruz del Calvario. Es ahí donde se pagó el precio de nuestra herencia. Quiere decir que, como decíamos, que la herencia de Nabot, al ser, hermanos, codiciable, no era una herencia barata, era una herencia que el rey estaba dispuesto a pesar el oro que pidiera Nabot. Es igual, la salvación no es barata. La salvación se pagó un precio. Damos un amén. El precio de sangre de nuestro amado y bendito Salvador. Le vamos a regalar una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esa es lo que pudiese indicar, hermanos, la viña de Nabot para con nosotros. También no solo eso, sino que significa, hermanos, también los dones que Dios nos ha otorgado. Aquellos dones de diferentes índoles que el Espíritu Santo nos ha dado como iglesia. La viña de Nabot representa los ministerios, es decir, aquellos ministerios que Dios establece. Esa es la herencia, la viña. Lo que significa la viña de Nabot también es las familias. Son herencia de Jehová, son los hijos. Todos estos aspectos, hermanos, son los que nosotros hemos recibido de parte del Señor. Es decir, nosotros, Nabot no fue que compró la viña. Nabot fue nada más un descendiente de los antepasados que estuvo como mayordomo de la viña. Él no la compró, se la dieron, se la heredaron en el tiempo que se repartió la tierra, en el tiempo de Josué. Ahora vamos a ver, hermanos, ya para ir entrando, el diablo siempre, hermanos, ofertará para nosotros muchas cosas en aras de que nosotros cedamos a la herencia que Dios nos ha otorgado. Ya dije algunos detalles, cómo puede entenderse la herencia de Dios, o cómo se puede entender la viña de Nabot en cuanto a nosotros. Ya lo he dicho que sobre todo representa la salvación, representan los dones, representan el ministerio, representa la familia, representa todo lo que implica la riqueza de la gracia. Todo eso es lo que representa
la viña de Nabot. El diablo siempre, hermanos, ofertará por tu herencia. Por eso yo les pedí que repitiéramos la frase del tema. Siempre va a haber, hermanos, ofertas de parte de Satanás, ofreciéndote los mensujes o las cosas de esta tierra para que tú cedas a tu herencia, para que tú te inquietes y te intereses por las cosas de esta tierra. Satanás no ha dejado de ser Satanás. Ya se ha dicho que el diablo es diablo, hermanos, no tanto por diablo, sino por viejo. Es el mismo que dijo la Biblia que vino a matar, a hurtar y a destruir. Todo eso debemos de saberlo nosotros. Ningún creyente debe de estar desconociendo que esas son las formas de Satanás. Las formas de Satanás es ladrón, es asesino. Él vino a matar, a hurtar y a destruir. Y por supuesto, a quien va a buscar a matar, a destruir, hermanos, no es al mundo. El mundo ya es un hecho que Satanás lo gobierna. Nosotros salimos del mundo, pero ahora ya no estamos en el mundo. Dice la Biblia, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y nosotros comprendemos a cabalidad, hermanos, que los que están fuera de Cristo son personas que le sirven al diablo. Y con eso Satanás no tiene problemas. El problema de Satanás es que se puede identificar en la persona de acá, que siempre, como yo le he dicho, nadie quiere ver ojos bonitos, ese dicho muy común, en caras ajenas. Y eso es lo que acá estaba viendo, una viña que no era de él y que la deseaba. Y eso es lo que sucede con respecto a Satanás. Satanás no estará conforme, hermanos, hasta derribarnos, hasta diríamos entusiasmarlos por las diferentes ofertas que nos hará constantemente. Por ejemplo, retomo lo que yo siempre he dicho: desde el momento que nosotros venimos a Cristo, ya estamos agendados por Satanás. Y lo que busca Satanás es que tú negocies con tu herencia. Lo que buscará Satanás en todos los días de tu vida es que cedas tu herencia, que cedas tu bendición, que cedas tus dones, que cedas tu ministerio, que cedas a tu familia, que cedas tu bendición que tú tienes en Cristo. Porque si Satanás vino a matar, a hurtar y a destruir, el versículo se complementa cuando dice: pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Satanás hará lo mismo con cada creyente, y por eso estoy insistiendo que es necesario que cada uno de nosotros sepamos que no estamos en un camino de rosas, que no transitamos por un pasillo de alfombra roja, que no somos modelos, que no somos acá lo agradable de esta tierra para con el mundo, que nosotros somos nocivos para los intereses de Satanás, que Satanás estará codiciando, que Satanás estará tratando la manera de destruir nuestras vidas, como lo vemos en esta figura de Acab con Nabot. Eso es precisamente. Y entonces nosotros debemos de ver en estas enseñanzas,
hermanos, debemos de vernos reflejados en ello. No es un asunto de que demos una enseñanza para que el tiempo se cubra. Aquí no se trata de cubrir tiempos. Aquí se trata de que aprendamos. Damos un amén. Aquí se trata de que aprendamos que estamos en el ojo del huracán, que estamos siempre vigilados por el Acab, por el diablo. Estamos siempre en la agenda del enemigo, buscando cómo, hermanos, dice Pedro, cómo devorarnos. Dice que anda como león rugiente viendo cómo nos devora. Pero lo bueno es que para eso Dios nos ha dejado la palabra. Para eso Dios nos ha dejado la enseñanza. Y la Biblia dice que lámpara es a nuestros pies su palabra y es lumbrera en nuestro camino. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Lo importante es que el Señor no nos dejó sin brújula. Lo importante es que el Señor no nos dejó a ciegas. Y eso es lo que podemos ver en estas escrituras. Porque en esta escritura lo que vemos aquí es un consejo escondido para nosotros. Solo que hay que redescubrirlo, por supuesto. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. Que el diablo, hermanos, siempre le ofertará a el creyente, le ofertará cualquier cosa. Es tan terrible Satanás, para que usted tenga una idea. Porque vuelvo a insistir, si usted no conoce quién es su enemigo, el enemigo archimillonario en cuanto a interés por destruirnos, si usted no está consciente de esto, usted es una pobre oveja que luego será devorada por el enemigo. Pero es necesario que nosotros conozcamos las tretas del enemigo, porque cuando nosotros conozcamos las tretas del enemigo en contra de nuestras herencias, entonces vamos a parar las orejitas, entonces vamos a levantar la cabecita y vamos, hermanos, a huir y vamos a autoprotegernos en la fe y en la gracia del Señor. Entonces no vamos a ser tan bocado fácil. ¿Por qué? Porque vamos a acudir al que puede ayudarnos, y el que puede ayudarnos es más poderoso que el que está en nosotros, que el que está fuera de nosotros. Él puede ayudarnos, Él puede sacarnos adelante. En este sentido, entonces nosotros tenemos que conocer a Satanás. Acá se identifica en la persona de Acab, acompañado con Jezabel. Eran dos personas terriblemente ambiciosas, malas, odiosas, y todo lo que identifica a Satanás. Por ejemplo, fíjese bien que dice la Biblia que Satanás, cuando Jesús estaba, hermanos, en el desierto, imagínense en la capacidad de Satanás. Entonces dice la Biblia que cuando fue llevado Jesús al desierto, dice, después que había ayunado 40 días, vino a él el tentador. El versículo 3 del 4 de Mateo. Vino a él el tentador. Oiga bien, oiga. ¿Cuántos están escuchando? ¿Cuántos están entendiendo? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Oiga esto. Oiga lo que está diciendo este capítulo 4, verso 3. Vino el tentador. Estamos hablando de Satanás. Vino Satanás. ¿A qué vino? ¿A qué vino? A donde estaba el Señor. Vino a tentarlo. Vino a provocarlo. Vino a hacerle ofertas, como Acab hizo oferta a Nabot. Le dijo: hagamos un trato, Nabot. Si tú me pides la parcela que sea, yo te doy
te la cambio por la tuya. Y si no quieres un cambio, yo te compro, yo te peso el oro que tú pidas por tu viña. Pero lo lindo que aprendemos ahí es la respuesta negativa y contundente de Nabot, que dijo: líbreme Jehová, que yo pueda vender o cambiar la herencia que Dios nos dio. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria, aleluya. Y eso es precisamente lo que nosotros vemos con el mismo Señor. Vino y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Tremendo. Ahí vemos, buscando a derribar nada menos a Cristo. ¿Qué será de nosotros, hermano? Por eso el que tenga oídos oiga. Por eso no nos conformemos el llamarnos solamente creyentes. Por eso no nos conformemos el decir estoy en una organización cristiana. Nosotros debemos de saber que constantemente estamos en el foco del huracán, en el ojo del huracán. Estamos siempre vigilados por el enemigo de nuestras almas. Aquí vemos nosotros que llegó a tentarlo 3 tentaciones. Y vamos a ver entonces, el diablo lo llevó a la santa ciudad y luego le dijo que se tirara del pináculo. Y luego le dijo: si me adorares, te daré todos los reinos del mundo. Tremendas ofertas, hermanos. Y acá vemos cómo, de qué manera contundentemente también el Señor, sobre todo, hermanos, arremete con Satanás. Porque a Satanás no hay que andarle, hermanos, con aguas tibias. A Satanás no hay que andarle echando aguas benditas a los lugares. No hay que andar echando aceites en las sillas, en las esquinas de las casas. A Satanás hay que enfrentarlo con la palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. A Satanás no se puede enfrentar, hermanos, con asuntos de retórica, con asuntos superficiales. A Satanás hay que enfrentarlo con la palabra. Y eso fue lo que hizo Nabot. Lo enfrentó con la palabra. A este oponente le dijo: líbreme Jehová. Estaba bien fundado Nabot, que ya la palabra decía que la tierra era innegociable, que las herencias eran innegociables. Y cuando viene Satanás acá para con el Señor le dijo: escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y luego, hermanos, le dijo el diablo que le dijo que le daría todas esas riquezas. Le dijo el Señor, cuando le ofertó que se tirara del pináculo, le dijo: escrito está, Satanás, no tentarás a tu Dios. Escrito está, Satanás, solo a Dios adorarás. Damos un amén. Y la Biblia dice: y luego Satanás lo dejó por un tiempo y se fue. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos acá? Satanás siempre buscará a socavar tu herencia. Satanás siempre buscará destruir lo que Dios te ha dado y que tiene tanto valor que no es posible adquirirlo con ningún precio en esta tierra. Te recordarás cuando en la figura de Sanbalat, también, hermanos, Sanbalat
le decía a Nehemías: Nehemías, ¿qué estás haciendo, Nehemías? Le buscaba de una manera, le buscaba a que dejara de seguir haciendo la obra, ridiculizando lo que estaba haciendo. Pero Nehemías seguía firme, Nehemías seguía avanzando. Damos un amén. Y le decía a Sanbalat: vamos a comer, vamos a cenar, allá yo te invito. Decía Nehemías: estoy ocupado, estoy entregado a la obra del Señor. No hubo forma, como hermanos Sanbalat, que también tipifica al diablo, que moviera a Nehemías. ¿Y qué diríamos con respecto, hermanos, a Daniel? El profeta Daniel, aún siendo desde pequeño, el enemigo le ofreció los manjares del palacio, los manjares de la mesa del rey. Pero los hebreos jóvenes, hermanos, se negaron. Los jóvenes dijeron: no podemos comer de lo que sacrifica a los ídolos mudos y muertos y demonios. Nosotros no queremos. Vamos a alimentarnos con legumbre. Ahí vemos nosotros, de una o de otra manera, el enemigo tratando de, hermanos, de arrebatarnos la herencia. Eso es todo. Eso es todo. En el caso, hermanos, diríamos, de Jeremías, ¿cuánto hizo Satanás por, hermanos, consumir a Jeremías? ¿Cuánto hizo? Lo metieron en una cisterna, lo encarcelaron, lo amarraron. Pero cuando el mismo rey preguntaba si había consejo de parte de Dios por medio de Jeremías, decía Jeremías: hay palabra de Jehová. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No se doblegaban, no se doblegaban. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender esta mañana. El creyente debe de saber que su posición, hermanos, contra, la posición nuestra, en contraste con las ofertas que nos hace el mundo, nosotros debemos de estar firmes. Nosotros debemos de aprender en esta lección que el enemigo siempre buscará de una o de otra manera arrebatar lo que Dios te ha dado. Lo que el diablo te quiere quitar, quiere quitarte la paz, quiere quitarte la fe, quiere quitarte los dones. Pero tú y yo estamos aprendiendo esta mañana que debemos de mantenernos firmes. Damos una vez que debemos de estar templados delante de nuestra fe, hermanos, inconmovibles, inamovibles, para la gloria de Dios. Esa es la manera como nosotros debemos de estar. Jamás un creyente va a tener días favorables en cuanto a las asechanzas y a las ofertas que otorga este mundo. ¿Cuántas veces Satanás ha querido quitarme la herencia a mí en lo personal? Yo estaba recordándome que, hermanos, ya prácticamente llevo varias décadas en este camino. Y ayer estaba en comunión con el Señor y estaba pensando cuántas batallas he podido enfrentar con la ayuda del Señor. Cuántas ofertas. Es que Satanás siempre va a ir buscando de una o de otra manera cómo nosotros nos volvamos como seducidos a sus ofertas. Él te va a buscar de una o de otra manera. Por ejemplo, a través de el trabajo. ¿Cuántas personas, hermanos,
que vivieron en un tiempo en los amores, en los primeros amores de la vida cristiana. Hermanos, le robó el diablo la herencia. Amén. Se la robó a través de un empleo, a través de una posición empresarial. La Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Que se oiga un poderoso amén. ¿Cuántos creyentes conozco yo que los absorbió el sistema empresarial, el sistema laboral? Terrible. Usted conoce mucha gente y felicito a muchos de ustedes que los conozco desde hace tiempos y todavía aquí están. Y no se trata, hermanos, de no emprender. No es ese el punto. El punto es, hermanos, saber equilibrarnos. Ese es el punto, saber equilibrarnos. Porque dice el Eclesiastés que hay tiempo para todo. Para todo. Hay tiempo para trabajar. Y hay que trabajar bien. Y hay que producir bien. Pero tiene que haber tiempo para Dios. Pero el problema es que se inclinó la balanza. Y lo de Dios quedó de tercera mano. De segunda mano. Damos un amén. Te comieron el mandado. Satanás no solo te va a salir, Satanás nunca te va a salir con cacho y cola. Satanás no te va a salir allí como con unos ojos saliendo de una cloaca. Satanás se viste de ángel de luz. Vamos a regalarle ofrenda de palma al que lo venció. ¿Cuántas personas, hermanos, le robaron la herencia a través de qué diríamos, a través de un placer? ¿Cuántos creyentes usted conoce que han cedido al adulterio? ¿Cuántos creyentes han cedido a la fornicación? ¿Cuántos creyentes han cedido al robo? A la ambición. Usted se recuerda de qué manera, hermanos, Acán fracasó. Fue seducido por la ambición de los mantos babilónicos. Allí había mano peluda. Ahí estaba el enemigo. Fue seducido por los lingotes de oro. Le robaron la herencia a Acán, porque Acán fue muerto él y toda su familia. ¿Y quién fue el culpable? Nosotros no podemos culpar a Dios de que Satanás nos robe la herencia. Nosotros debemos de saber que cada uno tiene sus responsabilidades y cada uno tiene que parar cara ante las acechanzas del enemigo y decirle: Satanás, escrito está, hay uno más poderoso a favor mío que el que está afuera. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Por un mejor sueldo hicieron firmar al creyentito. A mí me decía un muchacho allá en Jiquilisco, el domingo, creo, sí, domingo estuve allá, y me decía: hermano, estoy enamorado, estoy encantado de servirle al Señor. Pero mire, me cuenta, fíjese que él es ingeniero agrónomo. Me dice: del gobierno me vino una tremenda oferta, me dice, tremenda oferta. A lo que estoy ganando ahorita es realmente nada para lo que me vino. Pero me puse a pensar, me dice el muchacho, un jovencito, me puse a pensar, me dice, ¿qué? Y entonces mis privilegios, y entonces el servicio, y entonces
entonces renunció a la oferta, no porque ya estaba ya la plaza lista en el gobierno. Ahora, hermanos, ¿qué significa eso? A ese muchacho le quería robar la herencia. Le quería robar la herencia a Satanás, dándole una buena posición, diríamos salarial, en un puesto gubernamental. Pero qué bueno que hay, hermanos, Nabot, que se paran firme. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Qué bueno que hay Nabot que le dicen: guárdeme, Jehová, de que yo vaya a vender la herencia de Jehová, que nos la dio a nuestros hijos. Bendito Dios que hay ese tipo de gente todavía. Yo me quedé observando al muchacho, tiene razón, pero hay flojitos que ya les ofrecen doble sueldo y bomba les hace la camisa. Hay hermanitos que no se pueden ni congregar, hermanos, les es difícil porque están muy atados. Te están socavando tu herencia. Tú tienes que ser inteligente. Si no inteligente, tienes que ser sabio, porque la Biblia dice que de qué sirve que el hombre gane todo el oro del mundo y pierda su alma. ¿De qué sirve que seas el mejor gerente, que seas el mejor empresario, que compitas con los millonarios de este mundo? Aquel hombre acaparador le dijeron: necio, esta noche vienen por tu alma. Le vamos a regalar ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Qué importante es comprender estas verdades. Tremendo. Da tristeza ver a un cristianito que los seduce. Si es varón, los seduce una mujer, y es bocado fácil, y venden su herencia por 10 minutos de placer sexual. ¡Qué desgracia! Tremendo. ¿Cuántos creyentes venden su herencia por los cuidados de su familia? La familia hay que cuidarla, hay que protegerla, pero sobre la familia está Dios. Nada puede suplantar a Dios. Nada, nada. Que se oiga un poderoso amén. Nada puede suplantarlo de Dios. Nosotros, como dice el Eclesiastés, hay tiempo para todo. Usted debe de cuidar. Usted, así como estos hombres que menciona acá en el caso de Nabot, era un hombre que había sido ahora él el sucesor de todos los antecesores. Ahora él estaba cuidando el patrimonio de la familia. Era temporal. Él tenía una buena viña. Era el tipo de creyente que cuida su viña, que su viña le es de codicia a los demás, porque no es una viña abandonada, porque no es una vida espiritual abandonada, es una vida espiritual irradiante, es una vida espiritual llena de dones, llena de fe, llena de hermanos, de dones espirituales. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nabot era alguien que cuidaba su viña. Y esa es la figura de creyentes que cuidan sus vidas espirituales. Y como Satanás no va a estar ahí con ganas, hasta lambiéndose los bigotes para darte vuelta. ¿Cómo no va a estar? Tal vez no tanto con aquellos que tienen sus viñas descuidadas y están igual que la viña de allá de 5 de Isaías. La viña llena de monte. Tal vez no sea tan atractiva, pero para acá la viña de Nabot era atractiva porque era un hombre que cuidaba la viña. Que se oiga un poderoso amén. ¿Cuántos creyentes les oferta? Es que cada uno tiene su medida. Satanás para cada uno tiene su medida.
por lo menos para el hermanito que está aquí adelante, él tiene su medida para este hermanito, aunque el hermano diga lo que diga, pero Satanás tiene ya su medida para él y le va a pegar, le va a ir dando, le va a ir socavando su herencia a la manera que él está permitiendo. Nos va a ir socavando la herencia a Satanás a la medida que voy abriendo puertas. Por eso es que en la vida espiritual hay que cerrar puertas. Usted no se acostumbre a ser un creyente así esporádico. Usted involúcrese en la obra de Dios, métase en la obra de Dios. Es que es adentro donde vamos a estar en mejores condiciones para pelear la buena batalla de la fe. Es adentro y no afuera. Entonces ¿a dónde toma ocasión Satanás cuando le vamos abriendo puertas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cerrar fila, cerrar puertas, involucrarnos más, meternos más, orar más, buscar más, ayunar más, servir más. Eso es cerrar puertas. Eso es cuidar la viña. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la iglesia? La iglesia no entiende esto. Nosotros nos suscribimos a que vamos a un local a donde se predica la Biblia y que allí tienen un rótulo que dicen que son evangélicos. A eso se remite la gente. Eso no es el evangelio. El evangelio es vida o es muerte. Damos un gloria a Dios. El evangelio, dice Pablo, porque no tenemos lucha con carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernadores de los aires, contra potestades, con Satanás. Por lo tanto dice: cubríos con toda la armadura de Dios, con la coraza de justicia, con la justicia de Dios, con el apresto del evangelio, con el yelmo de la salvación, con el escudo de la fe, con la espada del Espíritu. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No es ese creyente que anda así volando, ese creyente que anda así como estrella fugaz. Eso no es la manera como un creyente tiene que desarrollarse en la vida espiritual, porque andan los zakat detrás de tu herencia. Así como lo oyes. ¿Está despierta, hermana? Yo veo que unos están dormidos. Así anda Satanás detrás de ese poquito, detrás de tu salvación. Esa salvación que costó la sangre de Cristo. Satanás anda viendo cómo te ofrece, te interesas en algo que Él te ofrece. Él te va a ofrecer, como vuelvo a repetir, te va a ofrecer, si estás en una posición de empleo, te va a promover. Si sería el caso, con tal de que te olvides de esto. Le pongo una figura clara de esto para que usted no se vaya a ir embravado conmigo. Y es lo siguiente: cuando Moisés le dijo a Faraón: deja que el pueblo salga para que le sirva al Señor. ¿Cuál fue la reacción de Faraón? Que es la figura del diablo también. ¿Cuál fue la reacción? No, dijo. Estos haraganeando los he tenido. A esto les voy a poner doble tarea. Les voy a dar doble turno. Así que hay unos con 3 turnos bien turnados. Salen a las 3 de la mañana y llegan a las 1 de la mañana a la casa a dormir 2 horas, y en la mañana tienen fuerza y siguen, aunque sea de arañas, y están otra vez allá. Pero tú no eres un pedazo de carne nada más. Somos cuerpo, alma y espíritu, y necesitamos a Dios. Dios es el más importante. Oh, gloria a Dios. Que se oiga un poderoso amén.
Ahí salen ustedes a las 3 de la madrugada para llegar a tiempo. Y llegan a tiempo. Turno tras turno, reunión tras reunión, asuntos tras asuntos, bien sonados los tiene el diablo. Te robaron la herencia. Y lo peor es que no te dieron mucho. Veamos, para ir finalizando, para poner algunos ejemplos de los que vendieron su herencia. El caso de Sansón. Sansón es un caso típico, aun cuando Sansón era un nazareo, un hombre apartado, le habían dado la herencia del nazareato. Pero ¿de qué manera se lo consumió Satanás? A través de las mujeres. Sansón era un profeta o era un juez mujerero. A través de las mujeres. Y lo peor era que no se relacionaba con las israelitas. A él le gustaban las puras impías, las puras paganas, las que adoraban al diablo. Ahí tenemos un ejemplo de los que venden la herencia. La vendió por una Dalila. Es más, se casó, creo, con una ramera. Sansón. Tan despistados, y así es el pueblo de Dios, bastante despistado. ¿Qué diríamos de un Salomón? El Salomón, que la herencia era bien grande. ¿Cuál era la herencia de Salomón? Bueno, a tal grado que Salomón era un hombre famosísimo, porque era famoso por su sabiduría, famoso por las riquezas, a tal grado que en Jerusalén, en el tiempo de Salomón, la plata era como piedras, no tenía valor, había tanta riqueza. Pero Satanás le hizo la oferta de las egipcias, a tal grado que se abrió la puerta a Salomón y vendió su herencia, a tal grado que Salomón se destacó por ser un polígama, es un polígama, un hombre que llegó a tener 1000 mujeres. Yo le dije hace un momento, Satanás siempre tiene una medida para cada quien. Salomón no lo iba a conformar con 2 mujercitas nada más. No, a este necesita una buena dosis para que de esa forma afloje su herencia. Así que le dio, ¿cuántas dije? 1000. ¿Y qué puede ser un pobre hombre con 1000 mujeres si no se aguanta una? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, aleluya. Que se oiga un amén. Lot vendió su herencia. No dijeron amén cuando dije eso yo. Dice el capítulo 4, verso 10 de segunda de Timoteo. Pablo dice, Demas me ha dejado yéndose al mundo. ¿Por qué vendió su herencia Demas? Por irse al mundo. ¿Qué diríamos de Saúl? Saúl era un hombre que hasta lenguas hablaba. Era un hombre que lo había ungido el Espíritu Santo. Pero Satanás le buscó el lado de la desobediencia. Por eso es que uno quiere en la iglesia, en la vida de Dios más bien tiene que andar con pie de plomo, señores. Dicho, esa frase es andar listo, pues. Andar apercibido, porque de un modo o de otro te van a ofertar y tú
inconsciente o consciente, vas a decir sí cuando hay que decir no. En el caso de Saúl, ¿qué fue lo que hizo que Saúl perdiera todo? Lo perdió todo, su desobediencia. Saúl se alejó de Dios y luego los demonios lo controlaron. Mire hasta dónde llega cuando uno afloja. El que tenga oídos, oiga. Judas tenía la gran herencia de la salvación. Judas tenía, nada menos era uno de los 12. Pero ¿por cuánto vendió su herencia? Vamos a ver, ¿por cuánto? Por 30 monedas de plata. Vaya, pero por lo menos eran 30 monedas. ¿Y Esaú por cuánto vendió su herencia? Por un plato de frijoles rojos. Damos un amén. ¿Cuántos ya han vendido su herencia por un rato de placer sexual? Ahí con la novia que dicen que es novia. Ya tiempo vendiste tu herencia, papaito. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¡Aleluya! ¿Quiénes son? Con lo cual finalizo. Los que venden su herencia. Por ejemplo, en el caso de Nabot, es un hombre que se paró firme. ¿Por qué? ¿Por qué no vendió la herencia a Nabot? Porque Nabot valoraba aquello. Nabot para él tenía el gran valor. Entonces los que venden la herencia son los que no valoran lo que Dios les ha dado. Esos se vuelven infieles y venden su progenitura o venden su herencia hasta ridículamente como lo hizo Esaú por un plato de lentejas. Terrible. Ahora, cada quien, hermano, dará cuenta de lo que se le dio y de lo que no valoró. La salvación que Dios nos ha dado debe de entender y debe de ocupar el valor más grande. Ahí es donde nosotros debemos de reaccionar. Estamos muchos siendo acechados. Te ofrecen de un lado, te ofrecen de este otro lado, te ofrecen esto, te ofrecen lo otro. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para, hermanos, para no repetir la historia de un Salomón, la historia de un Judas, de un Saúl, de un Sansón? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Valora la herencia que Dios te ha dado. Valórala. Esa salvación, ningún millonario con todo el oro del mundo puede adquirirla. Y a nosotros nos la dieron gratis, por gracia, por su misericordia. Ahora, si tú ya vendiste tu herencia por un pecado, por otras razones, porque la herencia no solo se vende siendo adúltero, siendo un fornicario, se vende siendo un desleal, se vende siendo un despreciativo de aquello, y todo eso es pecado. Es pecado cuando lo otro está por encima de Dios y no Dios por encima de eso otro. Esta mañana, si es tu caso, da gracias a Dios
que hemos oído esta palabra? ¿Y qué es lo que tendría que hacer aquellos que ya vendieron su herencia? Que le pidamos perdón a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque todavía podemos. Pero suponte que mañana ya tú ya no tengas oportunidad de poderte reconciliar. ¿Qué le puedes ir a decir al Señor allá? ¿Qué le puedes decir al Señor allá? No hay nada que hacer. La Biblia dice: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si a día vendiste tu herencia y estás en la iglesia sabiendo que ya realmente no eres nada de lo que tú eras, reconcíliate, hermana, reconcíliate, hermano. Cierra tus ojos.